Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Tu Receta Médica. El de hoy tenemos un programa especial sobre 7 cosas que debes saber sobre tuberculosis. Les saluda el doctor Jorge Casanova. Soy Dr. Campos. Y comencemos. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa producida por la bacteria de la tuberculosis. Es una enfermedad que ataca principalmente a los pulmones. Claro, principalmente, pero existen diferentes variantes, ¿no es cierto? Correcto. No solamente a los pulmones, la tuberculosis puede afectar a diversos órganos, como por ejemplo el ojo, el riñón, el tema gastrointestinal. Tenemos tuberculosis de diferentes formas y presentaciones. Pero principalmente tenemos la afectación pulmonar. La columna. También tenemos lo que se llama el mal del Pop, que es la tuberculosis que justamente afecta la columna. Los principales síntomas de la tuberculosis tenemos la tos. Una tos por más de 15 días. Es una tos que continúa. También tenemos lo que son sudoraciones por las tardes, sudoraciones por las noches, la baja de peso, la falta o disminución del apetito, son los principales signos de la tuberculosis. Pero eso es más que nada tuberculosis pulmonar. Como hemos dicho en la definición, hay más tipos de tuberculosis, ¿no? Correcto. Entonces, depende de dónde esté, ¿no? Así es. Cuando son tuberculosis extrapulmonares, ya el tema de la tos, por ejemplo, ya pasa a un segundo plano. Tenemos, por ejemplo, las cuestiones de masas, ¿no? Tenemos tuberculosis ganglionares, podemos encontrar una masa, pero los otros síntomas también van a estar presentes, como la baja de peso, la sudoración nocturna, ¿okay? Fiebre. Una de las causas de fiebre de origen desconocido, por ejemplo, es tuberculosis. Y justamente la tuberculosis nosotros la denominamos como la gran imitadora, ¿no? Así es, correcto. La tuberculosis se transmite principalmente por las gotas que se generan al toser. El paciente tose, genera gotitas, la otra persona sana inhala e ingresa lo que es a la vía respiratoria al pulmón. Dentro del pulmón puede pasar bastante tiempo para que desarrolle la enfermedad, que va a depender de múltiples factores. Pero la principal forma de contagio es a través de la tos, de las gotas que se van a generar por simplemente hecho de toser. Pero eso es para la tuberculosis pulmonar otra vez. Como dijimos, hay diferentes tipos. ¿Existen diferentes modos de contagio por la sangre o por alguna otra forma? Es muy difícil. Generalmente el tema es pulmonar. Las extrapulmonares que tienen un porcentaje de un 10% es la pleural, por ejemplo, que no es directamente en el pulmón, sino es en la pleura. Si tenemos tuberculosis ocular, tuberculosis de piel, el contagio no generalmente es, a menos que estemos frente a una tuberculosis que tiene más de un órgano afectado, es decir, tiene la piel, pero también, digamos, el pulmón, ¿no? Las tuberculosis principalmente pulmonares son las que más se contagian. Y son las que más abundan. Y son las más que abundan, correcto. Los principales factores de riesgo para contagiarse de tuberculosis es tener un paciente, un familiar, un contacto con dicha enfermedad. Al tener un contacto paciente o un familiar con tuberculosis, la probabilidad de contagio es bastante alta. Ese es el principal factor de riesgo. De ahí tenemos otros factores como el tema de la predisposición genética, en personas que están más predispuestas a enfermarse, el tema nutricional, factores de riesgo también. Tenemos las enfermedades concomitantes, como diabetes, hipertensión, VIH, y toda aquella patología que baje la defensa, que baje la inmunidad del paciente, puede tener mayor probabilidad del contagio de tuberculosis y del desarrollo de esa misma. Y también porque estamos en el Perú. Correcto, sí. Lamentablemente hay distritos, hay zonas donde hay una gran incidencia de tuberculosis, ¿okay? Donde el riesgo es bastante alto. Inclusive se indica que por cada paciente diagnosticado hay una probabilidad de 7 personas más con la enfermedad. Y en algunos lugares tenemos de por cada 4 personas, uno tiene lo que se denomina la tuberculosis latente. Es aquella tuberculosis que no se desarrolla, pero tiene la probabilidad de, digamos, despertar en cualquier momento. En algún momento del balance, etc.
El diagnóstico de tuberculosis es bastante sencillo. Generalmente en los adultos, ya que tienen lo que es el tema de la tos, una tos productiva, se realiza mediante la prueba de esputo, lo que es la baciloscopía. Vamos a ver directamente las bacterias que se encuentran en el esputo y ya se hace lo que es la confirmación de esta enfermedad, ¿no? También tenemos otros parámetros como las radiografías, nos pueden dar la lesión, hay parámetros ya determinados, lo que se llama el patrón específico, donde prácticamente nos indica lo que es la alta posibilidad de la lesión. También tenemos lo que son los síntomas. Hemos mencionado una tos por más de 15 días, ¿sí? La baja de peso, la sudoración nocturna, el tema de disminución del apetito. Entonces ya me va a indicar factores como la tuberculosis. Ese es en el tema de los adultos. Claro, entonces la tuberculosis pulmonar tiene un patrón muy específico en radiología, bueno, bastante sensible, el cual se llama tree in bud o árbol en brote, ¿no? Que se ve muchísimo mejor en una tomografía que en una radiografía. Sin embargo, una radiografía también es el primer paso, ¿no? Para buscar ese conglomerado, ese folículo, esa imagen redondeada a nivel apical, y ya después la tomografía para terminar de concluir, sobre todo si tienes alguna comunicación con el bronquio, ¿no? Que justamente el esputo se vuelve un poco diferente, tal vez con olor diferente, ¿no? Entonces esas comunicaciones son muy interesantes de ver en la tomografía y también las consecuencias, ¿no? Ya posteriores, fibrosis, etcétera, etcétera. Ahora, en niños es un poquito más complicado, ya que el niño no puede escupir, ¿ok? Recién el reflejo de escupir se desarrolla a los 5 o 6 años. Si tenemos un niño, no va a poder escupir, por lo tanto el examen de esputo es mucho más complicado. Ahí prima lo que son las imágenes. Las imágenes radiográficas me van a poder más o menos orientar una posible lesión. En los niños tenemos lo que se denomina el foco de Gauss, que es la primera infección en el árbol bronquial, y ya más o menos nos va a generar una sospecha. Complementamos con lo que se llama el PPD, que es una pequeña vacuna que se va a colocar para ver lo que es la reacción de esta, y si está positivo significa que el niño pues efectivamente tiene un contacto con la tuberculosis. Y finalmente pues utilizamos lo que se llama el aspirado gástrico, ya que el niño no puede escupir, deglute su saliva, colocamos una sonda a través de la nariz, va hacia la cámara gástrica, se extrae ese líquido y se analiza como si fuera una prueba de esputo. Actualmente tenemos lo que es las facilidades de las pruebas moleculares. Tenemos el GeneSpare, el Genotype, que son pruebas moleculares que no solamente me permiten hacer un diagnóstico con una pequeña cantidad de tuberculosis, sino que ya me están dando la información del tipo de tuberculosis, que sea una tuberculosis sensible o una tuberculosis resistente. Sí, eso es súper importante, ¿no? Para darte después lo que vamos a hablar de la parte de medicación. Sin embargo, acá en el Perú, ¿dónde podemos encontrar? ¿Tenemos que ir a un hospital para obtener para intentar diagnosticarnos o en algún otro lugar? Gracias a la Estrategia Nacional de Tuberculosis en el Perú, el examen de esputo es completamente gratuito en cualquier centro de salud. Uno puede acudir al centro de salud que cuenta con el servicio de laboratorio y solicitar lo que es su prueba de esputo. Si alguna persona tiene tos por más de 15 días, un tema de baja de peso, sudoración, los síntomas que estamos mencionando, puede acudir a cualquier centro de salud, pedir lo que es la prueba de esputo y es totalmente gratuita. Se le entrega el frasquito, la persona realiza pues el tema de la tos forzada, deposita y deja en el laboratorio, y generalmente a las 24 horas ya tenemos el resultado. El tratamiento para la tuberculosis va a variar de acuerdo al tipo de tuberculosis. Como mencionamos, una vez hecho el diagnóstico de tuberculosis, pasamos a lo que son las pruebas moleculares que van a determinar el tipo de tuberculosis que puede tener el paciente. Podemos dividir en lo que son tuberculosis sensibles y la tuberculosis resistente. En la resistencia estamos hablando de que cualquiera de los principales medicamentos que se utiliza para la tuberculosis, que son rifampicina e isoniazida, hay un tema de resistencia. Estas resistencias son múltiples. Tenemos desde monoresistencia, que es solamente resistencia a una de ellas, a lo que es el tratamiento MDR, que ya son resistentes, vuelvo a repetir, a rifampicina e isoniazida. Y después tenemos la pre-XDR, que ya son resistentes a más la XDR, y pues que complica más el tratamiento.
todo eso lo vamos a terminar con las pruebas moleculares, que es un muy buen avance en la actualidad, ya que nos permite determinar en forma rápida y práctica. Igual, en las primeras 48 horas ya podemos saber el tipo de resistencia del tratamiento. Y no pierdes el tiempo dándole medicación Correcto, que no es resistente. La prevención de tuberculosis es un factor muy importante que se trabaja a través de la estrategia de la prevención de tuberculosis, justamente, donde se tiene varios puntos. Hemos dicho que el principal factor de contagio es la persona afectada por tuberculosis que vive en el domicilio. Digamos, papá, mamá o hijo que tiene tuberculosis, tiene una gran probabilidad el familiar que vive con él de que se contagie. Por lo tanto, se hace primero lo que es el tema del descarte. ¿Okay? Se hace el descarte, puede que sea positivo, se inicia también el tratamiento, o si sale negativo, utilizamos lo que son tratamientos preventivos. Actualmente, con la norma 2023, tenemos lo que son los medicamentos preventivos para justamente las personas que están en contacto con tuberculosis, sobre todo aquellas personas vulnerables y sobre todo niños, ¿no? Menores de 5 años tienen mucho mayor probabilidad de desarrollar la tuberculosis. Por lo tanto, iniciamos lo que son esquemas preventivos. Entonces, la primera forma de la prevención de tuberculosis es hacer el descarte de este y recibir su medicamento preventivo. Ahora, si no tengo un contacto con tuberculosis, pero estoy en el Perú, vivo en un área donde hay una alta incidencia de tuberculosis, la forma como yo voy a prevenir, que hemos mencionado, que va a ser mi factor inmunitario. ¿Cómo refuerzo mi factor inmunitario? Con una buena alimentación. Exacto. Lamentablemente, la tuberculosis es muy común y no discrimina ningún factor social, porque podemos tener inclusive hasta un estudiante de medicina, el cual por el tema de las labores deja de comer, no se alimenta bien y el estrés y desarrolla la enfermedad. Podemos tener una persona totalmente saludable, pero desarrolla diabetes, bajo su inmunidad y puede desarrollar la tuberculosis. Tenemos un paciente que está afectado por el HIV, ¿okay? No cumple su tratamiento, no cumple su targa, baja sus defensas y ellos, por ejemplo, tienen una alta probabilidad de desarrollar la tuberculosis. Entonces, tenemos número 1, lo que son contacto con tuberculosis, la prevención con el descarte, el tratamiento preventivo, y los que no tienen un contacto, digamos, directo, la mejor forma de prevención es una buena alimentación, una alimentación saludable, ¿okay? Y cuidar de sus factores de riesgos. Diabético bien controlado, el hipertenso bien controlado, el afectado por el VIH, digamos, bien controlado, no haber ningún inconveniente. Y otro punto importante, si un paciente está enfermo, el uso de su mascarilla. La mascarilla nos ayuda muchísimo, no solamente para la prevención de tuberculosis, sino en la mayoría de enfermedades respiratorias, como por ejemplo el COVID, ¿no? Y estas son las 7 cosas que deben de saber de la tuberculosis. Espero que les haya gustado el contenido y que hayan podido sacarle provecho a este. Si les gusta el video, por favor denle un like, síganos en nuestras redes y vean los siguientes videos y los anteriores para seguir estando en comunicación. Cualquier pregunta adicional, nos gusta interactuar con ustedes, así que por favor follow y like. Nos vemos entonces en tu próxima cita en Tu Receta Médica. Nos vemos. Bye.